Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios de esta manera. Está hablando el apóstol Pablo, quien escribe esta carta desde una prisión, y dice el versículo, capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6 dice cuál es: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hasta ahí la palabra de Dios. Permítanme hacer una oración. Padre, esta mañana me pongo en tus manos y te quiero pedir, Señor, que nos ministres a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos hable acerca de las verdades que tú quieres que nosotros hoy apliquemos a nuestra vida y que dependamos y confiemos en ella, Señor. Padre, algunos de los que estamos aquí estamos pasando por situaciones difíciles, como la familia de mi hermano Macario Ávila, Señor, que han sufrido de la pérdida de su sobrino. Señor, oramos que tú ministres a la familia y que tú permitas que la familia Ávila pueda, Padre, superar esta crisis que están enfrentando hoy, que tu Espíritu Santo dé la paz, que esta familia de mi hermano Macario puedan salir adelante, Señor. Señor, también oramos, Padre, para que tú confortes los corazones de cada uno de los que están sufriendo la pérdida de algún ser querido y que están en el proceso del duelo. Bendíceles, Señor, que la paz tuya, que ministre sus corazones. Pero también aquí vemos personas que estamos probablemente pasando por situaciones legales, por peligros. Algún familiar nuestro probablemente ha sido acosado o detenido, Señor, por las leyes migratorias. Oramos, Señor, que tú continúes proveyendo todo lo necesario, Señor, y que los milagros que a ti te gusta hacer, Padre, sucedan en cada una de aquellas peticiones que traemos delante de ti. Señor, algunos de los que estamos aquí también probablemente venimos con agradecimiento y con espíritu de alegría y de gozo por las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. Señor, también queremos, Señor, traerlas delante de ti a tu altar y decirte gracias, gracias, Padre. Cualquier motivo por el cual, Padre, hoy estamos aquí, queremos, Señor, entregártelo como una ofrenda de olor grato delante de ti, Señor, como un olor fragante. Señor, me pongo en tus manos como siervo tuyo. Señor, ayúdame a exponer tu palabra, por favor, con claridad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. ¿Se imagina usted vivir en una casa sin ventanas? Imagínese nada más, una casa que no tenga ninguna ventana. Por ejemplo, en el sistema carcelario, en las cárceles, hay algunas celdas, la mayoría, que no tienen ventanas. Bueno, a mí me platicaron, yo nunca he estado ahí. Pero no se ve nada para afuera. Cuando hemos estado ahí visitando o hemos estado ahí en la prisión, es bien desesperante ver que está en un cubículo pequeño y no se puede ver nada. La única vez que por ciertas razones, tuve que estar en prisión hace mucho, antes de ser cristiano, precisamente unas semanas después de que recibí a Cristo, un par de semanas después de que recibí a Cristo como Salvador. Estuve preso y después les platico mi historia, porque están ya ahorita que les platique, no, después, si no ya no me vuelven a invitar. Y estando preso ahí, hermanos, en la celda donde estaba, había varias personas y no había más que una sola ventana, pero muy alta, una ventanita pequeña, muy alta, y no alcanzábamos a ver hacia afuera. Y esa ventana daba no necesariamente hacia la calle, pero esa ventana estaba hacia el patio de la prisión. Y cuando menos eso nos conformaba el tiempo que estamos ahí. Entonces, de alguna manera u otra hacíamos la forma de que uno ayudaba a otro para subirse a la ventana y por un orificio pequeño estar viendo hacia afuera. Un rato, 5 o 10 minutos cada quien. Pero eso nos traía cierto relax, cierta tranquilidad, el ver que hay vida allá, que algo bueno está de aquel lado.
el sistema carcelario aquí en los Estados Unidos castigan a los presos de alta peligrosidad aislándolos completamente en prisiones o en celdas sin ninguna ventana, con 23 horas o 24 horas al día de luz. No hay oscuridad, no hay tiempo de descanso para ellos, y 23 horas tienen que estar metidos ahí en ese lugar, y solamente 1 hora les permiten salir y caminar y hacer ejercicio por 1 hora fuera de su celda, y tienen que regresar 1 hora por día a los presos que tienen mucho tiempo o que son de alta peligrosidad. El solo hecho de estar detenidos ya es un castigo. Imagínese usted estar en una habitación sin ventanas. Eso todavía añade más dolor. Nadie quiere vivir en una casa sin ventanas. No sé si a usted le ha pasado, pero nosotros hemos vivido en nuestro trabajo misionero, mi esposa y yo, y hemos a veces estado viviendo en casas donde alguna habitación, por alguna razón, el diseño de la habitación no tiene ventanas, pero de todos modos mi esposa quiere que le ponga unas cortinas a una pared para simular una ventana, porque es una ayuda psicológica, nos da como que nos motiva a pensar que hay vida del otro lado. Las ventanas, mis hermanos, traen luz natural a la casa. También las ventanas nos ofrecen una visión del exterior de la casa. Podemos ver que hay vida más allá. Así que en lugar de limitar nuestra visión al exterior de la casa, las ventanas nos permiten ver y tener visión también hacia el exterior, hacia afuera. No únicamente ver lo que tenemos aquí adentro, sino al exterior. No sé si usted sabe qué es un manicomio. Es una clínica donde están los enfermos con enfermedades mentales. Ese es un manicomio, un hospital de enfermos mentales. Y ese manicomio la pared de ese manicomio daba hacia la calle de la avenida, y de este lado estaban, por supuesto, los enfermos mentales. Y la gente pasaba por el lado de la banqueta de la avenida, y una vez iba pasando alguien por ahí y escuchó que estaban gritando 8, 8, 8, 8. Y esa persona dijo, pues, ¿qué traen? Disculpen la palabra, ¿no? Pero ¿qué traen estos locos? ¿Por qué están gritando 8? Y empezó a ver, pues, ¿por qué gritaba? Él quería ver qué había más allá de esa pared, pero no podía ver. Y lo único que había era un portón, una puerta grande de madera que tenía un orificio en mero arriba, y él no alcanzaba hacia ese orificio. Pero los enfermos mentales seguían gritando 8, 8, 8. Y la curiosidad era tan grande que él hizo todo lo posible. Arrimó un bote de basura que estaba ahí, una llanta vieja que estaba ahí, hizo un tipo de escalera, y como pudo se subió al bote de la basura, al tambo que estaba ahí de 200 litros, y como pudo se subió para poder alcanzar y mirar qué había hacia donde estaban los enfermos mentales que estaban gritando 8, 8, 8. Y cuando él se asomó y alcanzó a lograr, para la curiosidad, quería ver qué había más allá, y él se asomó y puso el ojo ahí en el agujero, y le pican el ojo y empiezan a gritar 9, 9, 9. La curiosidad nos lleva, y a veces es necesario, hermanos, mirar qué hay más allá. Bueno, nuestra misión como iglesia no debería limitarnos a nosotros solamente a reunirnos para orar, solamente a reunirnos para adorar, solamente a reunirnos para tener comunión unos con los otros. No nos debería limitar solamente a tener estudio de la palabra, pero también, hermanos, debería de abrir la visión fuera de nuestras reuniones. Ver como esas ventanas de Dios, esas ventanas de la vida, ver hacia afuera de la iglesia. ¿Qué Dios tiene para nosotros en la iglesia? En el capítulo 3 que tomé como base, Pablo continúa con ese pensamiento que empezó desde el capítulo 1, y durante todo el libro de Efesios está hablando sobre el tema de los gentiles y judíos. Dos grupos completamente diferentes, que había mucho racismo entre ellos, pero a través de la iglesia formaban una sola familia, y ya no había ninguna división en estos dos grupos. Y Pablo está constantemente diciéndole: es importante que ustedes cambien su forma de pensar y entiendan que no hay divisiones, que no hay racismo, no debe haber racismo en la iglesia, necesitamos ser uno. Y en este pasaje que tomé como base, el capítulo 3,
en todo el capítulo 3 encontramos cuando menos 4 verdades, hermanos, que resaltan el mirar hacia afuera, el entender que somos uno y que necesitamos ver hacia afuera, y esas verdades traen beneficios. Encontramos algo bueno. ¿Qué miramos hacia afuera? ¿Por qué miramos hacia la ventana? ¿Por qué buscamos una ventana para mirar hacia afuera? ¿Por qué buscamos un bote de basura solamente para poner nuestro ojo y mirar qué hay más allá? ¿Qué hay de beneficio para aquel lado? Pablo trata de contestar esta pregunta y les dice: hay 4 ventanas que ustedes necesitan ver, hay 4 beneficios que ustedes necesitan entender, que si nosotros los miramos a través del ojo de Dios y a través de la iglesia, ustedes van a recibir esos 4 beneficios. En primer lugar, dice el versículo 13 en adelante, aquí está nuestra primera verdad que quiero resaltar, y quiero irme un poquito rápido porque quiero dar los últimos 10 minutos para poder celebrar la cena del Señor el día de hoy, que es un día muy especial para eso. En primer lugar, en el versículo 3 al versículo 6 encontramos la primera verdad. Pablo dice que aquí hay un misterio, no un ministerio, sino un misterio. Dice el versículo 3, porque que por revelación me fue declarado el misterio. Dice Pablo, ¿sabe qué es un misterio? Un misterio es algo que ha estado oculto por muchos años o por mucho tiempo, y que Dios en su misericordia decidió revelarlo. Ese es un misterio. Un misterio es algo nuevo que Dios decide revelar y que las generaciones anteriores no conocían, no sabían que era eso, era un misterio para ellos. Y en el versículo 3 Pablo está diciendo que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, Pablo dice, Dios me escogió a mí, yo no sé por qué, pero Dios me escogió de una manera misericordiosa, para que a través de mí ustedes se dieran cuenta de algo nuevo, un misterio que Dios está revelando para ustedes. Como antes lo escribí brevemente, dice Pablo, leyendo lo cual podías entender, dice el versículo 4, leyendo lo cual podías entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, lo que en el versículo 4 Pablo está diciendo, dice, les estoy revelando un misterio, algo nuevo que antes ustedes no entendían, dice el versículo 4. Pero hoy, a través de la misericordia de Dios, hoy podemos entender ese misterio. Y dice el versículo 6 de esta manera. ¿Cuál es el misterio? Dice el versículo 6 que los gentiles son coherederos. Quiero resaltar varias palabras importantes aquí. Primeramente, los gentiles es usted y yo. Qué feo, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Espiritualmente hablando, solamente hay 2 grupos de personas, los judíos y los gentiles. Y usted y yo somos gentiles. Entonces, aquí está hablando de usted. Dice el versículo 6 que los gentiles, y si usted quitaría la palabra gentil y pondría su propio nombre, o ponga el nombre de su familia, y diría de esta manera, que los Ávila, o que Chuy es coheredero, o si son los Ávila, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora, la palabra coheredero, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que heredamos juntamente con alguien más. O sea, somos coherederos. Dos instituciones están heredando o recibiendo una herencia. Entonces el versículo 6 dice, esto es una novedad, esto es algo nuevo para ustedes, los que son gentiles, para los Ávila, los García, los Flores, los López, los Martínez. Dice el versículo 6, para los gentiles que ahora ustedes van a heredar juntamente con alguien más un tesoro, dice el versículo 6, y miembros del mismo cuerpo. O sea que ahora el apóstol Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, lo nuevo que yo tengo para ustedes, dice el Señor, es que ahora ustedes ya no son los esclavos, ustedes ya no son los extranjeros, ustedes ya no son los débiles o los pobres. Ahora, dice la Biblia, ustedes vienen a formar parte del mismo cuerpo de Cristo y están en el mismo nivel, en el mismo lugar, de misma importancia que cualquier otra persona, aunque sea judía, aunque sea gentil. Ustedes son coherederos de Cristo Jesús. Y luego el versículo 6 dice algo bien importante. ¿Coherederos de qué? Dice el versículo 6, la última parte del versículo 6, y no únicamente son del mismo cuerpo, dice, y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús. O sea, juntamente con los demás, juntamente con los judíos, ustedes que creen que ustedes, porque son extranjeros,
que porque son pobres, que porque no son judíos. Dice, no, 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 no. Dios los ha subido de nivel y ahora ustedes, juntamente con los que creen que merecían las promesas de Dios, que merecían las bendiciones de Dios, que eran herederos de las bendiciones de Dios, ustedes van a heredar juntamente con ellos las bendiciones y promesas de Cristo Jesús. ¿No le parece maravilloso eso? ¿No lo hace sentirse usted como así? Soy medio importantísimo. No importa lo que mi esposa me diga cuando yo estoy enojado. No, ahora sí soy importante. No importa lo que su compañero de trabajo le diga. No importa lo que el empleador le diga. No importa lo que el espejo le diga. Usted es importante, hermano. Dios lo ha subido ahí. Dios lo ha subido ahí. Por lo tanto, mis hermanos, en primer lugar, es un misterio revelado. Pablo escribe sobre este misterio que se le reveló en el versículo 3 y en el versículo 4, y luego en el versículo 6, que ya lo tomé como base, Pablo explica cuál es ese misterio. Dice, este misterio es judío y gentil por igual, somos los mismos, somos exactamente los mismos. Permítame recordarle, hermanos, que eso no era una cosa sencilla de entender. Para Pablo no era fácil dar esta información a la iglesia y que la iglesia lo pudiera entender bien. Así como para nosotros es difícil entender con tanta presión de migración, con tanta discriminación que uno encuentra ahora, con tanta presión que hay del gobierno hacia ciertos grupos étnicos, hacia muchos de nosotros, tanta presión que hay de la misma sociedad ahora que la sociedad se está segmentizando, segmentando, que ahora la misma sociedad está dividida. Entonces, una sociedad tan opuesta hacia muchas de nuestras comunidades, a veces nos sentimos nosotros acosados y sentimos que nosotros no somos nadie y sentimos que nosotros no tenemos nada y que no vale la pena luchar y que no vale la pena seguir adelante y que no vale la pena seguir luchando, seguir progresando, seguir adelante, y perdemos nuestro deseo, nuestra motivación de seguir adelante por las presiones que tenemos de la sociedad en la cual estamos viviendo nosotros. Pues era la misma situación cuando Pablo está hablando de esto. Porque, por ejemplo, en el libro de los Hechos vemos que Pedro, estamos hablando de Pedro tuvo muchas dificultades para ir a la casa de Cornelio. El Espíritu le dijo, ve a la casa de Cornelio, y Pedro dijo, no, Señor, Cornelio no es judío. No puedo entrar a una casa que no es judía. O sea, había un racismo increíble. Había un racismo que se podía percibir, se podía respirar en la sociedad de ese tiempo. Nada diferente a lo que estamos enfrentando en este tiempo, mis hermanos. Pedro dijo, yo no puedo ir a la casa de un gentil, Señor. ¿Y cómo crees que mata y coma? ¿Cómo crees que vaya a comer comida? Que nosotros los escogidos, nosotros el pueblo escogido, receptor de las promesas de Dios, va a comer. Yo no puedo comer con ellos. Y pues el Señor le dice simplemente mata y come. Porque ellos están en el mismo nivel en el cual tú y tu pueblo se encuentran. Hermanos, esa promesa Dios nos la está dando el día de hoy. Escúchame lo que estoy diciendo. Esa promesa Dios nos la está dando el día de hoy. No hay ninguna diferencia en nuestra cultura a cualquier otra cultura en el mundo. En Cristo Jesús somos uno en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces no se sienta usted menos. No se sienta usted que usted es relegado. No se sienta usted que no tiene autoridad. Usted tiene la autoridad de Cristo Jesús en usted, porque el Señor ha producido en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él quiere que vayamos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Déselo fuerte al Señor. En este misterio los gentiles somos herederos. En este misterio revelado los gentiles venimos a ser miembros de la familia de Dios. En este misterio los gentiles venimos a ser compañeros, participantes de las promesas en Cristo Jesús a través del Evangelio. O sea, estamos al mismo nivel que cualquier apóstol del tiempo de Jesús. Estamos al mismo nivel que cualquier evangelista del tiempo de Jesús. Estamos al mismo nivel que cualquier tipo de personas en este tiempo. Dios nos ha dado ese misterio revelado para que sepamos que hoy somos especial tesoro, dice la Biblia, en las manos y a los ojos de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cómo le hace sentirse usted ahora eso? ¿No lo hace sentirse único? Yo no sé usted, pero a mí sí, hermano. Único y especial. En segundo lugar, vemos aquí una segunda verdad.
La segunda verdad que vemos en este versículo, están del versículo 8 al versículo 10. Mire lo que dice el versículo 8. A mí, está hablando el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, dice el versículo 9, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuál es el misterio? Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, dice el versículo 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Déjenlo leo nuevamente. Sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No me lo quite la pantalla, déjeme ese versículo 10 ahí, por favor, hermano. Este misterio que Pablo está hablando en este versículo, que ahora somos uno, en el versículo 6, en el versículo 10 Pablo estaba llevando a una segunda verdad, hablando de ese misterio. Ese misterio fue revelado no a los potestades, no a los gobernadores, no a los importantes políticos o religiosos de ese tiempo, sino según el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, para que este misterio revelado el día de hoy sea ahora dado a conocer, o sea, sea proclamado. Dice que todos se den cuenta que ahora somos uno en Cristo, que no hay diferencia, que todo el mundo sepa que hay esperanza, dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De los políticos, por medio de Trump, por medio del partido republicano o del demócrata, por medio de cierto grupo de las Naciones Unidas, por medio de cierta denominación, por medio de los bautistas, por medio de los católicos o los testigos de Jehová. ¿Por medio de quién? Dice el versículo 10 aquí, por medio de la iglesia. Es la iglesia, es usted, es esta iglesia, no la iglesia Cross City, la iglesia que ha sido limpiada con la sangre de Jesucristo. Toda la iglesia de Jesucristo tenemos la bendición de proclamar este misterio a las naciones. ¿No te parece maravilloso? Hermano Orlando, no nada más que el Señor nos ha puesto al nivel de cualquier otra persona y nos ha hecho coherederos de los misterios y riquezas de Él, pero también nos ha dado una tarea, pastor Misael, de proclamar ese misterio a todas las naciones. Como iglesia, Dios nos escogió a nosotros. ¿No le parece maravilloso? No sé si usted vio una película hace mucho que se llamaba Toy Story. Hace mucho, yo estaba niño cuando salió esa película. Y hay una escena en esa película donde hay una máquina que baja, una máquina así, y baja a agarrar un juguete. Todavía hay muchas máquinas de esas ahí para agarrar un peluche. Pero en esa película sucede algo interesante. A mí me impactó porque viene esa máquina así, están todos los juguetes allá abajo y están todos los juguetes viendo hacia la mano que va a venir a agarrarlo. Y cuando esa máquina viene y agarra uno, todos los demás dicen, wow, lo escogieron, es el escogido especial, un juguete muy especial, fue escogido. Todos los juguetes que estaban ahí querían ser escogidos por esa mano que los sacaba, esa mano. Bueno, ese juguete somos nosotros. Dios nos ha escogido a nosotros. Dios ha sido esa mano maravillosa que ha bajado y ha escogido a la iglesia para que sea la iglesia, no los políticos, no las religiones, sino que sea la iglesia la que tenga la bendición de proclamar ese misterio a las naciones. Por eso estamos nosotros con este programa 316, porque queremos proclamar ese evangelio a 3 familias nuestras, a 3 amigos, compañeros de trabajo. Dios nos ha empoderado para llevar este evangelio hacia estas 3 familias. Dios quiere que nosotros llevemos este evangelio a todas las familias. ¿A quién? Nosotros, la iglesia. Mire lo que dice Pablo, dice el versículo 8, y dice Pablo, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, a mí, Dios me escogió a mí. Hermano, aplícatelo, a ti, ¿por qué tú? ¿Quién eres tú? ¿A mí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué Dios me escogió?
Dice el versículo 8, Pablo dice, yo no puedo entender por qué a mí me escogió, porque es una bendición. Qué bendición, qué satisfacción saber que Dios me ha escogido a mí para compartirle el evangelio a mis hijos. Dios me ha escogido a mí para compartirle el evangelio a mis familiares. Dios me ha escogido a mí para compartirle el evangelio a mis compañeros de trabajo. Dios me ha escogido a mí para compartirle el evangelio a las 3 familias por las cuales estamos orando, menos estas 3 que ya. ¿No te parece maravilloso que Dios te escogió? Es escogido por Dios. Dios te ha escogido de una manera maravillosa. Por eso Pablo dice en el versículo 10, a través de la iglesia. Y luego dice, fíjense, vamos a leer el versículo 10 nuevamente, hermano. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. A ver, ¿cómo lo entiende usted ese versículo? ¿Cómo lo entiende la gente? Uno pensaría que Pablo estaría escribiendo a la iglesia para que la iglesia lleve este evangelio al mundo, pero no es así. Una interpretación correcta de este pasaje está refiriéndose a los ángeles. O sea, lo que Pablo está diciendo, dice, Dios podía haberle dado esa tarea a los ángeles, a los principados, a las potestades. Dios podía haberle comisionado y bendecido a esos ángeles que están ahí en el cielo sirviéndole. Dios los podía haber escogido a ellos porque ellos tenían influencia, estaban cerca de él. Pero no, dice Pablo, no, Dios me escogió a mí. A mí en el versículo 8, a mí me escogió. Y luego en el versículo 10 dice, no, Dios nos escogió a nosotros, Cross City, Dios nos escogió a nosotros, no a los ángeles, no a los potestades, no a los que están allá sirviéndole, no, nos escogió a nosotros. ¿No es acaso maravilloso? Dice el apóstol Pablo, ¿no es algo para celebrar? ¿No es algo maravilloso? En 1 Pedro 1:12, Pedro está hablando de este mismo tema. Y luego dice, a estos, está hablando de los ángeles, dice, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han de predicar el evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Y luego dice la última parte del versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, los ángeles están, Señor, envíame a mí. Señor, por favor, yo soy un angelito, bien, no los ángeles flores de aquí, no, está hablando de otros ángeles, ¿verdad? Yo soy un angelito, mira, envíame a mí. Y el Señor dice, no, voy a enviar a mi iglesia. Señor, mira, yo te he servido por la eternidad, Señor, yo he sido fiel. Cuando se rebeló Satanás y todos sus seguidores, yo me quedé fiel, envíame a mí. Dice la Biblia aquí en este versículo, que anhelan los ángeles tener esa tarea, esa bendición de compartir el evangelio. Y usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Nada por compartir el evangelio. Tercer verdad que quiero ver en este pasaje, del versículo 14 al 16, dice el versículo 14 de esta manera: por esta causa, acuérdense, por esta causa de que los ángeles quieren predicar y Dios nos dio a nosotros esa bella tarea, dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por esta causa le digo al Señor, gracias Señor, te alabo por esa bella oportunidad que me das a mí de servirte. Te alabo por ese bello privilegio que me das de haberme escogido. En el versículo 8 Pablo dice, ¿quién soy yo? Pero en el versículo 14 dice, Señor, por eso yo doblo mi rodilla en agradecimiento y te digo gracias por darme el privilegio de orar por 3 familias que voy a traer a los pies tuyos. ¡Qué privilegio tan maravilloso! Hermano Carlos, es un privilegio maravilloso que el Señor ha puesto en nuestra espalda. Es un privilegio. Y luego dice en el versículo, a mí me impresiona lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en el versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y luego el versículo 16 es clave, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Wow, ese versículo tiene mucha teología. Me gustaría durar más tiempo, pero la cena nos está esperando, la cena del Señor. Y el chino también. En el versículo 16 dice, para que os dé, o sea, una vez que tú te humillas y aceptas el llamado de llevar el evangelio,
dice, para que te dé a ti conforme a las riquezas de su gloria, o sea, para que Dios te fortalezca, te bendiga, abra puertas y toque el corazón de las 3 familias por las cuales estás orando para traerlas a que escuchen el evangelio. Dice el versículo 16, para que conforme a las riquezas de su gloria, Dios te fortalezca. Dice, el ser fortalecidos, dice el versículo 16, el ser fortalecidos con no cualquier poder, no con el poder de Chuy Ávila, no con el poder de la iglesia bautista, no con el poder de la iglesia pentecostés o católica, dice aquí, sino con el poder en el hombre interior por su espíritu. Está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a fortalecer por dentro para que tú seas ese hombre interior, para que interiormente tú te sientas lleno, para que tú te sientas satisfecho, para que tú te sientas bendecido. La razón por la que debemos fortalecernos en el Señor la encontramos del versículo 17 al versículo 19. Dice el versículo 17 de esta manera: la razón por qué debemos fortalecernos en el Señor. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Vamos a detenernos aquí en estos 2 versículos. Arraigados y cimentados en amor. Mire, hermanos, para que Cristo habite en tu corazón por la fe. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo 17 es para que tú disfrutes de una manera maravillosa la presencia del Espíritu Santo a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo en tu vida, para que tú puedas experimentar de una manera sobrenatural, fuera de serie, que la experiencia que tengas en Cristo Jesús sea tan satisfactoria, tan bendecida, que no la quieras dejar. Por eso el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en tus corazones y te arraigues y te cimientes en el amor de Cristo. Que en medio de los problemas experimenten la presencia de Dios. En medio de las necesidades experimenten la presencia de Dios. En medio de la enfermedad experimenten la presencia de Dios. En medio de la tragedia y la muerte experimenten la presencia de Dios. En medio del dolor y del luto experimenten la presencia de Dios. En medio del peligro y del acecho experimenten la presencia de Dios en el amor de Él. Para eso Dios te escogió. Oh, hermano, si no lo ves como un misterio revelado, como una novedad, gloria a Dios, gloria a ti, Señor, por lo que tú has hecho el día de hoy. Así de que, mis hermanos, el día de hoy yo quiero animarte para que tu confianza y tu fe la pongas en el Señor Jesucristo. El día de hoy quiero animarte para que tú te sientas único y especial. El día de hoy quiero motivarte para que tú vengas a Jesucristo y le digas, Señor, haz de mí lo que tú quieres hacer. Señor, bendíceme, déjame sentir tu presencia. En medio de cualquier circunstancia, Señor, yo quiero continuar depositando mi fe en ti y experimentar tu presencia, porque para eso, Señor, me has escogido.